Hoy voy a hablar de la adaptación a cómic de la Guerra de las Galaxias El Imperio Contraataca, pero cuidado, no de la oficial que conocemos, sino la de Eduardo Barreto. El 3 de octubre de 1980 llegó a las pantallas norteamericanas La Guerra de las Galaxias El Imperio Contraataca, mientras los fans de la franquicia pudieron hacer la espera más agradable siguiendo las aventuras de Luke, Han y Leia en su versión historieta. Desde la adaptación de la primera de las películas, la editorial Marvel había continuado la serie más allá donde terminaba el film, siguiendo el modelo del planeta de los simios tal como vimos en programas anteriores, siempre con historias neutras que pudieran hacer puente con la siguiente película y que no hiciera avanzar la trama. Reproduciendo la misma estrategia, la adaptación a cómic comenzó a elaborarse antes del estreno de la película, para que ambas estuvieran disponibles en mayo de 1980, y lograr una sinergia entre los dos medios. Archie Goldwyn y Al Williamson, los responsables de la adaptación, entregaron un producto con la misma calidad que la de sus predecesores Roy Thomas y Howard Chaykin. Como ocurrió con la Guerra de las Galaxias, los autores trabajaron en la adaptación cuando la película todavía no se había finalizado, y teniendo como referencia el trabajo inacabado de Ralph McQuarrie, diseñador conceptual de la película. Como puede comprobarse en el modelo de Yoda, distinto al que aparece en la película. Williamson había utilizado una versión anterior de McQuarrie, corregido el modelo en las posteriores reediciones. Otro problema con el que chocaron los autores fue con el secretismo de la película. Algunos de los diseños no se quisieron revelar, también fue el caso de Yoda, hasta el último momento para mantener la curiosidad del espectador. Y al contrario de lo que ocurrió con la Guerra de las Galaxias, que vio la luz meses antes del estreno de la película para empujar al lector a la sala de cine, El Imperio Contraataca se publicó el mismo mes del estreno, para impedir el spoiler más importante de la saga. En España ocurrió algo llamativo con la editorial Bruguera. En julio de 1979 publicó el primer volumen titulado La Guerra de las Galaxias, El Imperio Contraataca, primera parte, que seguía donde había terminado la adaptación de la primera película. Los más escépticos pusieron cara de póker al advertir que la adaptación llegaba a España antes que la propia película, y sobre todo cuando no se había publicado en Estados Unidos. En verdad, se trató de un ardid publicitario con muy mala uva. Aquel volumen, por supuesto, no se trató de la adaptación del Imperio Contraataca, sino de los números 18, 19 y 20 de la serie regular de la Guerra de las Galaxias, aquellos que seguían donde había terminado la película y que luego harían puente con la siguiente. Bruguera no estaba mintiendo, estaban publicando la continuación oficial en cómic de la Guerra de las Galaxias. El ardid fue traducir el título original del número 18, que se llamaba El Imperio Ataca, y aquí fue traducido como El Imperio Contraataca, después de que algún avispado de la editorial averiguara que ese iba a ser el título de la siguiente película, y evitar los títulos de los números 19 y 20, La Apuesta Definitiva y Juego de Muerte. La verdadera adaptación la publicó Bruguera el mismo mes que la película se estrenó en Estados Unidos, en mayo de 1980, una jugarreta al tener en cuenta que el film llegó a España el 3 de octubre de ese mismo año, y aquellos que lo leyeran antes de ver la película descubrieron que Vader era el padre de Luke. El 15 de enero de 1981, el número 18 de Fantasía Anuario, de editorial Columba, publicaba una adaptación de El Imperio Contraataca escrito por Fred Seymour y dibujada por Simon Neys. Detrás de esos seudónimos estaban respectivamente el argentino Alfredo Julio Grassi, que usaba ese seudónimo desde 1946 cuando debutó como autor de novela policíaca, porque una firma anglosajona atraía más lectores, y el uruguayo Eduardo Barreto, que su trabajo en Columba fue lo que le catapultó al mercado norteamericano, donde triunfaría dentro del género de superhéroes, y que usaba seudónimo para que su firma no apareciera repetida tantas veces en los magazines como comentamos en programas anteriores. Visto con los ojos de hoy día, se hace descabellado que una editorial como Columba pudiera pagar los derechos de una licencia multimillonaria, o que Marvel, en aquella época licenciatario de Star Wars en los cómics, permitiera que una editorial ajena hiciera una nueva adaptación en vez de comprar los derechos de la suya. Recordamos que Columba ya había adaptado y adaptaría otras licencias de éxito: Alien, Terminator, Flash Gordon, Popeye o Conan el Bárbaro, y también ha adquirido licencias de títulos blockbuster: Bullitt,
Cobra, Cocodrilo Dandil, Jungla de Cristal, Por un puñado de dólares, Tiburón, Operación Dragón, Los Goonies o Dentro del laberinto. Hoy día muchas de esas sagas que nacieron de la pantalla grande se han convertido en licencias multimillonarias y prácticamente la sinergia solo es en una dirección. Pocos son los que la lectura de una historieta les lleva al cine, pero demasiados que llegan al cómic gracias al éxito de una película. Los licenciatarios lo saben y no están dispuestos a compartir y todavía menos a regalar unos derechos tan lucrativos. Es improbable que los licenciatarios actuales de la saga de Star Wars o de Star Trek no adquieran la licencia en exclusividad. Por aquel entonces, expender una licencia para que adaptasen la película en un mercado foráneo entraba dentro de la estrategia comercial de la película. El 20 de junio de 1980 se estrenó la película en Argentina. Gracie y Barreto comenzaron su trabajo después de haberla visto. Y no solo conocían también la adaptación de Goldwyn y Williamson, sino que la versión de Marvel se convirtió en la base de la suya. Barreto fusila viñetas reproduciendo ángulos y composiciones, y con una calidad de detalle inferior. Cuando es necesario, recorta las composiciones originales y cambia el orden de las viñetas para ajustar el formato del magazine argentino. Los autores tienen que sintetizar las más de 100 páginas originales solo en 24, sin perder la esencia de la historia, manteniendo la secuencia más importante y sin que el lector pierda el hilo argumental. Un ejercicio para corroborar el trabajo de la obra argentina es comparar la secuencia de la batalla de Hoth en una versión y otra, uno de los mejores momentos de entre todas las películas de la saga, con una espectacularidad no superada en el cine de ciencia ficción. Gracie y Barreto planifican la secuencia en 4 páginas y un total de 21 viñetas. Solo unas 6 de ellas son originales, el resto fusiladas de una manera u otra. La réplica del trabajo norteamericano no entorpece que los argentinos apliquen su propia narrativa, rebosante de dinamismo y espectacularidad, mayor que en la versión de Marvel, debido a que en esta última la secuencia es interrumpida constantemente por los intercalados de la reacción del Imperio y el montaje paralelo con lo que ocurre en el interior de la base rebelde. Por supuesto, no se pretende dar a entender que la obra de Gracie y Barreto es mejor que la de Goldwyn y Williamson. Sería una suposición casi indecente. Se trata de poner de manifiesto el trabajo de síntesis de los autores argentinos y la capacidad de Barreto de adaptarse al dibujo de Williamson, como si estuvieran haciendo el trabajo de Phil Inks, término con el que se denomina el trabajo del dibujante suplente que ocupa el lugar del dibujante regular cuando se encuentra de vacaciones, de baja o no puede ponerse al frente de la serie. La propia Dark Horse Comics, licenciataria en la década de los 90, debió estar de acuerdo con la aportación de Barreto cuando lo contrató en 1997, coincidiendo con el reestreno de la primera película de la saga, renombrada como Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza, para que hiciera una nueva adaptación de esta película, escrita por Bruce Young y entintada, además de Paul Barreto, por Al Williamson, logrando el uruguayo un trabajo excepcional. Asimismo, la primera adaptación la hizo un joven Barreto que comenzaba a dar sus primeros pasos como profesional, y la siguiente un profesional asentado en la industria ya cerca de los 50 años. Otra secuencia que podemos contraponer es el duelo final entre Vader y Luke, planificando la adaptación argentina en 4 páginas con 24 viñetas y la original en 5 con 34. Barreto solo fusila 8 viñetas, presentando 16 suyas. Como en la anterior secuencia, Gracie y Barreto presentan escenas más dinámicas, pero esta vez sí hay una narrativa muy distinta, y eso que Goldwyn y Williamson no intercalan continuamente el duelo con otras secuencias. Barreto coreografía el duelo buscando la espectacularidad, detallando los golpes de espada láser y los saltos de Luke, y tirando de picados y contrapicados para enfatizar la acción. Sin embargo, la principal diferencia es presentar la amputación de la mano de Luke explícitamente. Mientras en la versión USA los autores se la apartan de los ojos del lector, siempre atendiendo que su consumidor mayor es el infantil y adolescente, en la editorial Clumba nos la muestra en un plano detalle.